Pues buenos días y en primer lugar quería agradecer a la organización del Congreso que nos hayan invitado. Yo presentarme, soy Xavi Izquierdo, vengo en representación del think tank No Urban Net. El think tank No Urban Net se constituye legalmente como una entidad sin ánimo de lucro y actualmente está constituido por ya más de 50 expertos y expertas. Y seguimos creciendo, todo que tenemos una juventud solo de 3-4 años, para intentar desarrollar todo aquello que hemos oído hablar en los últimos años de las soluciones holísticas, de las soluciones transversales, etcétera, etcétera. Pues qué mejor manera de hacerlo que intentar estructurar, intentar más que generar, vertebrar conocimiento, entendiendo el conocimiento como la herramienta que dará respuesta a los retos que generarán las transformaciones urbanas en los próximos años, ¿no? Y en estos años ya, de hecho. Entonces, esa visión holística, esa mirada poliédrica nos lo permite más de 50 expertos, como comentaba anteriormente, en diferentes ámbitos, como es en arquitectura, ingeniería, tecnología, pero también en el ámbito económico, jurista, también políticos y también en el tercer sector, ¿no? Esa mirada sobre cuestiones que van a afectar a las ciudades realizada por todos estos expertos, ¿no? Entonces, a través de aquí nosotros trabajamos en 3 líneas estratégicas: la formación en diferentes ámbitos, con algunos másteres, otros que estamos intentando definir. También tenemos otra línea de trabajo que es el Urban Knowledge Hub, es una línea de trabajo en la que intentamos aterrizar todo esto de lo que estamos hablando en el territorio sobre el concepto de las 4 hélices de la Unión Europea, es decir, poner en común, sentar, hablar, desarrollar, trabajar y generar soluciones tanto en el sector público, privado, academia y la ciudadanía, ¿no? Y, por último, la divulgación, lo que es la explicación de todo esto que estamos haciendo, la difusión, la divulgación, eventos, jornadas, workshops, etcétera, ¿no? Y en esta línea pues os vengo hoy a explicar este informe sobre humanismo digital, un informe que hemos acabado recientemente, un informe que en este caso ha estado redactado por 11 expertos y expertas de la asociación y que tiene esta estructura con una presentación, luego una introducción con diferentes conceptos. La parte gruesa del proyecto, evidentemente, del contenido es este análisis con diferentes cuestiones como la gestión del cambio, el concepto de humanismo digital, etcétera, etcétera, y el último capítulo destinado a lo que son las conclusiones, ¿no? En este documento hemos intentado hablar sobre, evidentemente, pues la mayoría de las cosas que se han hablado hoy en este congreso y en otros, de las cuestiones que van a afectar a los humanos, a las personas, ¿no? Planteamos los antecedentes, las situaciones actuales, los riesgos inmediatos, las situaciones futuras. También fijamos un poquito los marcos, intentando hablar de las ciudades y su valor más válido, más precioso, que son los ciudadanos. A veces nos olvidamos de esto. También hablamos de las empresas, de cómo creemos que tienen que apostar por el talento, ¿no? Hoy también en estas jornadas se ha hablado bastante, pero también de cómo esta digitalización va a permitirnos tener muchas más posibilidades, generar oportunidades, generar más producción, por tanto más capacidad de negocio, por tanto más puestos de trabajo, por tanto también nuevas profesiones, nada nuevo, ¿no? Pero también aquí lo hemos intentado desarrollar con esa mirada de esos 11 expertos que, como os decía anteriormente, hay de todo tipo de perfiles profesionales, etcétera, etcétera. También hemos desarrollado en el ámbito de la sociedad con 3 cuestiones fundamentales. Nosotros entendemos 3 cuestiones fundamentales, como es la democratización del uso del dato, las políticas públicas y los nuevos valores, y también la aceleración del cambio climático, pero también en las personas, el último concepto y no por ello el menos importante, ¿no? Las personas que ven cómo la digitalización está pasando de afectar o de influir en su entorno a influirles a ellos o a nosotros personalmente, como por ejemplo con el e-health, ¿no? Y eso es importante porque las instituciones
también se muestran preocupadas por esta cuestión. Y ahí tenemos Naciones Unidas, como ha desarrollado esa Agenda 2030, después hablaremos, intentaré hablar porque veo que me han recortado un poco el tiempo y voy un poco justo, de cómo esa Agenda 2030 tiene esa importancia con esos 17 ODS, más allá de las proclamas, ¿no? el interés, el nudo importante, ¿no? Os voy pasando slides del documento, es muy largo, son 40 páginas, pero también para que veáis un poco qué tipo de documento y qué tipo de desarrollo estamos haciendo, ¿no? Nosotros también vemos en este documento que una de las primeras conclusiones que detectamos es que hay 4 impactos importantes. La primera, la realidad. Cómo va a cambiar la realidad o la percepción de la realidad a través de la realidad virtual, del meta. Después, cómo va a afectar a la relación entre entorno y persona. Eso se va a realizar a través de los sensores, ¿no? De la sensorización, de la sensórica, cómo nos va a relacionar cuando conducimos con un coche, un vehículo autónomo, etc. ¿no? Cómo va a afectar ya a la salud de las personas, a las personas propiamente, con el eHealth, ¿no? La prolongación de la vida. Y, por último, en nuestro cerebro con diferentes cuestiones como herramientas Brain, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este desarrollo nos va llevando hacia, como nos pasa en la asociación, que tenemos un montón de tecnólogos, pero acabamos siempre derivando hacia la parte humanística de la asociación o del conocimiento. Todo esto nos lleva al punto en que nos damos cuenta en que estamos delante de una sociedad en la que probablemente podemos ser más libres, ¿no? Y en el que se generan diversas preguntas y diversas cuestiones, ¿no? Todo ello nos lleva a un punto en el que bueno, nos damos cuenta de que la famosa frase de no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, es más vigente que nunca. Un cambio de época que no habíamos vivido y no hemos vivido nunca, ¿no? Entonces, aquí, en ese cambio de época, podemos hacer una transición desde el animal racional al Homo Deus, como define Harari en su libro, o podemos pasar a ser los posesclavos del siglo XXI, como define, por ejemplo, Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio. Esos debates son los que se están produciendo también en el sector intelectual o en los grandes pensadores cuando hablamos de humanismo digital. Y eso nos acaba derivando a detectar 2 corrientes, una corriente positivista y una corriente negativista, no negacionista, negativista, ¿vale? La corriente positivista nos dice que vamos a ser, pues eso, cada vez más libres, que nos vamos a dedicar, como vamos a tener más tiempo, nos vamos a poder dedicar solamente a trabajos que aporten valor, podemos cultivar las ciencias, las artes. El siguiente paso, por tanto, nos va a conceptos antiguos, nos lleva a la posibilidad de la vida contemplativa y la última fase ya será el reto de la inmortalidad, ¿no? El eHealth, a través de los cambios de las renovaciones de retina, etcétera, etcétera, van a ser una realidad en breve, ¿no? Antes comentabais, las compañeras de antes creo que comentabais que habían citado a alguien que van a haber unos cambios que no nos imaginamos. Nos imaginamos, yo no, los que saben, algunos de ellos en la asociación, me explicaba, hablando de este documento, y es un redactor, que nos podemos imaginar, o quien está desarrollando se imagina los próximos 3-4 años, más allá no. Más allá se desconoce dónde nos va a llevar toda esta digitalización a nivel humano, ¿no? Por tanto, esa vertiente positivista nos va a llevar incluso a ese ámbito de inmortalidad, y hay diferentes autores que se alinean ahí, ¿no? Y a ese proceso que nos habéis oído hablar del transhumanismo, ¿no? Del transhumanismo y de cómo se avecina una nueva especie humana, ¿no? Eso también nos lleva a ese mundo idílico de los antiguos pensadores griegos, en los que, bueno, pues vivirías para el placer, ¿no? ¿Por qué vives para el placer? Porque, como bien define Hannah Arendt en su libro,
al final los trabajos para vivir, los trabajos penosos, los trabajos laborales, etcétera, etcétera, pues los griegos, los antiguos griegos, lo que querían era que lo hicieran otros, eran los trabajos esclavos. Y bueno, pues cogeremos a otros que lo hagan. Y del trabajo esclavo se pasó al esclavo o la esclava que hacía esos trabajos. Y cuando eras tú libre, cuando conseguías a alguien que hiciera esos trabajos y tú te podrías dedicar a esa vida contemplativa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en La condición humana, Hannah Arendt también lo explica muy bien, ¿no? Esas son las partes positivistas. En la tendencia negativista, ¿qué es lo que hemos detectado? Hemos detectado cómo se plantea que la digitalización y la evolución digital, la evolución de las tecnologías en general, están eliminando os voy pasando, están eliminando, han superado, perdón, claramente la capacidad de análisis de los humanos. Y ahora ya con la inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, está traspasando claramente, superando claramente la capacidad de la toma de decisiones de los humanos, ¿no? ¿Eso dónde nos lleva? Nos lleva que a ese mundo de inteligencia global o ese nuevo orden de inteligencia global, pues la humanidad quizás sea un problema, o sea, tenga poco interés dentro de un ámbito generado por una sociedad o por un desarrollo de inteligencia a través de la IA y de las máquinas, ¿no? Y ahí se genera un debate también de algunos intelectuales en el que se pone sobre la mesa la necesidad de poner freno a una cuestión inherente de los humanos desde el primer día de su existencia en la Tierra, que es el progreso, el desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Vamos a progresar en algo que quizás en X años va a causar nuestro exterminio? Y ahí tenemos el primer debate, máquinas versus humanos. Esa cuestión no la teorizo yo, la podéis leer en el Nick Bostrom y su libro Superinteligencia, Caminos, Retos y Estrategia, donde de una manera científica explica cómo hay que tratar esa superinteligencia, cómo se desarrolla, las emulsiones de cerebros, etcétera, 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 y cómo seguramente hay que aislarla para que no llegue a un punto de decidir que esa persona las personas no son necesarias, por tanto vamos a exterminarlas. Y ahí hay otros pasos como la conquista del espacio, la conquista de Marte, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cuestiones que parecen ciencia ficción, pues son cuestiones que ya plantean diversos intelectuales en diversos libros. Y es interesante y es divertido, hay una fábula entre medio, muy divertida, una fábula, creo que era india, sobre una comunidad de gorriones, cansados de tener que hacer trabajos muy penosos y muy pesados, etcétera, etcétera, y además los gorriones son unos animalitos pues, que no tienen demasiada fuerza, ¿no? Plantean la posibilidad, la necesidad de que alguien les ayude, ¿no? Plantean ese concepto de esclavitud de alguna manera y dicen, bueno, necesitamos a alguien fuerte, poderoso y tal que nos pueda ayudar. Y piensan en un búho, vamos a buscar un búho. Y entonces hay dos personajes opuestos. Petrus es el gorrión mayor, sabio, veterano, que dice que no, que sí, esto es así, hay que ir a buscar ese animal, pero que sea pequeño o mejor un huevo, porque así lo podemos ir adoctrinando para que crezca. El otro es Schonfinkel, que lo que es un gorrión crítico, y lo que plantea es que, vamos a pensar, si metemos en nuestra sociedad de gorriones un búho de estos tamaños y de estas dimensiones, ¿qué nos puede pasar? Igual nos acaba comiendo y matando a todos, ¿no? Estas dos versiones son las que se definen en esta fábula, que por cierto no han encontrado el final, y eso también lo define Nick Bostrom en el libro, ¿no? Solo comentaros que Nick Bostrom dedica el libro a Schonfinkel y sus seguidores, con lo cual claramente se ve hacia dónde tiene tendencia. Por último, y para acabar, comentaros que yo creo que hay una luz importante en todo esto, y es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en la que pone de acuerdo a casi todos los países del mundo, pensemos, países con diferentes culturas, religiones, modelos políticos, etcétera, etcétera, para conseguir esos 17 objetivos globales, por cierto, no digitales, sino humanos. La digitalización nunca debemos olvidar que es la herramienta y no el objetivo. Y en esos 17 objetivos y en esa agenda urbana, la verdad es que hay un esfuerzo de resolución global
que muchos de estos pensadores de los que hemos hablado anteriormente ya definen en sus libros. La solución será global o no será. Y esto lo estamos viendo ahora en desarrollos de inteligencia artificial en China, contra Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros teníamos una asociación a Ramón Gras, que tenía bastantes conflictos en estos temas, y nos explicaba bastantes conflictos en estos temas, y por tanto esta será la clave, será el reto, ¿no? Antes decíamos el progreso de los humanos, el desarrollo de los humanos, es una cuestión inherente, ¿cómo lo podemos parar? Parece bastante claro que es imparable, pero por otro lado sí que es cierto que hay que buscar ese punto, el debate está ahí, ese punto de equilibrio en el que ese progreso no nos acaba sometiendo como raza o como especie. Podéis leer el documento, os lo podéis descargar en el QR o si no, en breve lo tendremos en la página web y por mi parte nada más. Agradeceros que nos hayáis invitado y espero que no os haya aburrido demasiado. Gracias.